Hola, hola, shalom, shalom. Mi nombre es Annie García y estoy muy contenta de estar en este canal abriendo la Torah, en una nueva sección llamada Construyendo la Casa. Sin más que decir, acompáñenme. Y quiero comenzar con explicarles cómo surge este anhelo, cómo surge este deseo de poder predicar la palabra del Eterno y también cuáles fueron los obstáculos que me detenían a hacer dichos videos o dichas enseñanzas o seguir predicando de la palabra. Este día quise hacer más una charla entre nosotras, que nos podamos conocer. Desde muy pequeña le entregué mi corazón al Eterno a la edad de 15 años, aún en el cristianismo. Le entregué mi vida y mi anhelo siempre fue el predicar, el estudiar la palabra del Eterno. Y cómo no, si siempre estuve en un entorno rodeada de gente que le gustaba predicar. Mi padre, siendo un siervo de Dios, con años de trayectoria en el servicio, en el pastorado, mis hermanos de igual forma, apoyando a mi padre en la predicación, en el estudio de la palabra, y no solamente el estudio y predicar, sino que me transmitieron a mí durante toda mi niñez, durante toda mi infancia, mi adolescencia, esa pasión por descubrir lo que había en la palabra del Eterno. Y pues ahí surge el anhelo, ahí surge el deseo de poder predicar. Sin embargo, en la iglesia donde me congregaba en el cristianismo, no se acostumbra a que la mujer predique. Entonces, mis dudas y mis preguntas al Eterno pues eran, ¿cómo lo voy a poder utilizar? ¿Cómo puedo desarrollar este don? O este anhelo que tengo de predicar la palabra del Eterno. Luego, enseguida, también, antes de ir a otro punto, también les quiero hacer mención de que siempre anhelé que mi esposo, aún teniendo 15 años, pues yo le pedí al Eterno un esposo que pudiera también compartir la palabra del Eterno, que también quisiera incluso salir a la obra y predicar, y etcétera. Todo lo que esto conlleva. Entonces siempre ese fue mi anhelo. Cuando conozco a mi esposo, los que lo conocen, él tiene el hermoso don de la alabanza y por lo tanto estaba concentrado en ese don, en ese ministerio, el cual lo hace perfectamente. El Eterno le ayuda. Cuando yo me caso y yo empiezo con lo de las raíces hebreas, un poquito, empiezo con la noción de la comida, del nombre, etcétera. Todo el proceso, ¿verdad? Que todos alguna vez pasamos. Yo le empiezo a comentar eso a mi esposo. Obviamente al principio sí hubo como eso no nos lo han enseñado y fue un poco difícil, sí fue un poco difícil, pero algo que les puedo decir que me ayudó mucho, porque al principio sí ponía como que no, tiene que ser así, no, es que eso está mal, no, cosas así, queremos cambiar a la persona. Pero mi hermano Uciel, muchos lo conocen, él me, él me dijo algo muy importante y lo tomé y lo hice. Y me dijo, la Torá no se impone, la Torá se revela. Y tú debes de orar y pedirle al Eterno que le sea revelada a tu esposo. Ahí entendí todo. Ahí entendí todo. Así que si tu mujer eres la única que, que sabe y que comienza a caminar en esto de las raíces hebreas, de verdad, no impongas a tu familia que hagan lo que tú ya has comprendido, sino pide al Eterno que les revele la Torah, que es lo más hermoso. Cuando esto por fin sucedió en mi esposo, pues fue un gozo aún mayor que él pudiera también tener la misma
el mismo sentimiento, la misma visión de lo que queríamos. Y él empezó a escudriñar la palabra del Eterno, el cual me llena de gozo y el cual yo sé que se ha esforzado mucho en este ministerio de la predicación de la Torah. Y bien, pues en ese momento ya tenía un esposo que quería predicar, ya tenía un esposo esforzado en la Torah, pero ¿qué creen? Yo era la que ya estaba desorientada. Yo estaba desorientada, no en el camino de las cosas de Dios, no, pero estaba desorientada en mi enfoque, ¿no? Porque quizás esto lo anhelé desde muy joven, pero me caso y los hijos, el hogar, la casa, tu esposo, etcétera, pues obviamente te concentras pues en esas cosas, en esas áreas. Y vas olvidando tu anhelo, vas olvidando que eso no va a ser posible y continúas con tu vida. Sin embargo, el espíritu, el ruach, ¿verdad? Te recuerda y te dice, ¿recuerdas esto? ¿Recuerdas que tú también tenías ese anhelo? ¿Recuerdas que yo también te quiero usar? Y es el momento. Pero muchas veces, tristemente lo digo, muchas veces le di la espalda. Y dije, no, 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 pero estoy concentrada. No, 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 pero tengo esto. No tengo tiempo. No puedo. No esto. Y hubieron muchos obstáculos. Y esos dos obstáculos que hubieron se los quiero comentar el día de hoy. El primero fue, no eres capaz. Me decía yo a mí misma, no eres capaz de predicar. ¿Por qué? Porque me trabo mucho. ¿Por qué? Porque me pongo nerviosa. Porque ¿qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si la riego? Todos estos miedos, todas estas inseguridades. Y el hecho de decir, es que tal hermana predica muy bien. Tal predicador, tal Roe, tal Moré, se la sabe, ¿no? Sabe la Torah de una manera impresionante, te explica de su palabra de una forma que a nosotros nos encanta escuchar. Hay mujeres que yo escucho que me gusta cómo exponen y que recibo bendición de ellas, de la manera en la que ellas exponen. Yo sé que de igual manera, tu hermanita, también tienes a alguien que escuchas, que te gusta cómo expone la palabra del Eterno. Y yo también, así decía, es que yo no voy a poder predicar como tal hermana, o yo no voy a poder hablar o explicar como tal hermano, incluso. Y esto siempre llegaba a mi mente. ¿Cómo voy a grabar si tal hermana que se la sabe, ¿no? ¿Cómo yo voy a hablar yo, que no sé mucho, que no conozco mucho, a comparación de tal hermana? Y realmente esto era un obstáculo. Un obstáculo que, que no me dejaba poder compartir la palabra del Eterno. Todos mis miedos, todas mis inseguridades, no me dejaban compartir la palabra del Eterno. Mi segundo obstáculo era, ¿cómo vas a predicar si aún fallas en esto? ¿Cómo vas a ponerte una cámara, no? Yo creo que también, a lo mejor ahorita yo estoy diciendo, me decía yo a mí misma, pero quizás es el enemigo el que pone esos pensamientos en nuestra vida. Que Yeshua lo reprenda y pone estos pensamientos. ¿Cómo vas a hablar de la Torah? ¿Cómo vas a dar consejos a mujeres si todavía en tu vida necesitas crecer? Si todavía no estás bien en estas áreas, ¿cómo piensas dar un consejo de hijos si tú como madre te hace falta tales y tales cosas? ¿Cómo vas a aconsejar acerca del matrimonio si quizás en tu hogar hay ciertos aspectos que no
están marchando bien, de alguna manera. Llevo 10 años de casada y es un enorme placer, es un privilegio poder compartir mi vida al lado de mi esposo. A manera de paréntesis, vamos a cumplir 10 años ya con 3 hijos y obviamente en estos 10 años ha sido todo un proceso, ¿verdad? La, la sociedad nos pinta que un matrimonio y se casaron y vivieron felices para toda la vida, ¿no? Sin embargo, es un proceso. Es precisamente lo que hoy les vengo a decir en esta nueva sección, construyendo la casa. Construyendo la casa es un trabajo arduo, es un trabajo constante de estar construyendo, que tanto él y como yo no somos perfectos, pero nos vamos a estar perfeccionando en el Adón, ¿verdad? Bueno, cierro paréntesis y continúo. Entonces, estas ideas marcaron mi vida, estos pensamientos, y no me dejaban predicar, no me dejaban poder compartir la palabra del Eterno. ¿Cómo voy a predicar? ¿Qué voy a decir? Pero si tú, pero recuerda, pero ten presente que esto hiciste, que esto hablaste, que esto pensaste. Y yo decía, sí es cierto, sí es verdad, ¿cómo lo voy a hacer? Pero Baruch Hashem, que el Eterno es tan bueno, tan amoroso, que habló a mi vida, que se acercó a mí y me dijo de una manera tan especial, tan hermosa, que continuara, que me levantara y que predicara. Incluso yo le decía, pero ¿cómo? Pero me has visto cómo soy, lo que aún me falta, lo que aún fallo. Lo has visto tú, Adón. Y en el primer punto, en el primer obstáculo que yo les comentaba, que es no hablo como tal o no conozco como tal, no tengo la sabiduría como tal persona, no hablo como tal persona, no a manera de imitar, no, hablo en el aspecto de la elocuencia, ¿verdad? Que yo digo, ay, me trabo, me pongo nerviosa, la riego, quizás no es la mejor manera que a mí me gustaría poderme expresar. Y el Eterno me dijo en Mateo 25, 14 en adelante, nos habla acerca de una parábola. Y esta parábola habla de un señor que repartió sus bienes a sus siervos. Y dice la palabra del Eterno que que este señor le dio a uno 5 dones, que al otro le dio 3 dones, me parece, 2 dones, y al otro un don. Y que cuando regresó el, el Señor, se los pudieron dar multiplicados. Pero el que recibió uno, lo enterró. Enterró aquel talento para que no se le perdiese. Y el Señor lo reprueba. Este Señor reprueba que aquel haya guardado ese talento y que no lo haya trabajado. Y el Eterno me hizo comprender a mí esto. Aquella mujer que predica, del cual recibes bendición, le di 5 dones y ella los está trabajando y los está multiplicando. Y por eso, porque los está trabajando, por eso se ve mucho, porque ya trabajó esos dones.
Me dijo, a ti te he dado uno y lo estás enterrando. No lo estás trabajando, lo estás enterrando. Trabájalo, multiplícalo y ese don al rato va a ser 2 y al rato van a ser 4 y al rato van a ser 10 y vas a seguir bendiciendo a más y más y más gente, más pueblo. Fue muy contundente el Abba, fue muy preciso el Abba con esto que él me dijo y lo entendí. Y lo entendí y dije, heme aquí, Señor, amén, amén, Abba. Quiero trabajar ese uno, ese un talento. Quiero trabajarlo. Y el segundo obstáculo aún seguía, ¿verdad? Bueno, lo trabajo, pero, pero mírame quién soy. Pero mira, ¿qué me falta todavía por hacer? Deja que me perfeccione en esto. Y el Abba, tan amoroso, me dijo, tú enseña, tú comparte. Y esto lo escuché de un Roe decir que a medida que nosotros enseñamos, entre más nosotros enseñamos, más vamos a aprender. O mejor dicho, si tú quieres aprender algo, enséñalo, enséñalo, enséñalo. Y eso te va a quedar aquí, en tu mente. Practícalo, enséñalo, enséñalo. Hasta el punto que eso ya sea tuyo. Y, y realmente es que esto es cierto. Si tú, hermana, el día de hoy, tú empiezas a practicar y decir, Dios es bueno, y a ver a Dios que es bueno en todas partes, ya va a ser parte de ti. Ah, Dios es bueno porque me dio comida. Dios es bueno porque me libró de este accidente. Dios es bueno porque pude levantarme. Dios es bueno. Y estarlo diciendo diario, 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 compartiéndolo. Y solito, solito. A medida de que uno lo va repitiendo, uno va a ir viendo al Dios bueno en todas partes. Porque hay gente que se queja de todo. ¿No? ¿Ustedes conocen a gente que se queja? Yo sí. Yo sí conozco a gente que siempre se está quejando, que si el perro, que si el carro, que si la gente, que si llegó tarde. Ay. Y siempre se está quejando. Y todo es queja. Pero si esa persona a lo mejor viera a Dios bueno en todos lados, todo sería diferente. Todo cambiaría su entorno, cambiaría su modo. Porque vería que Dios es bueno en cualquier circunstancia de su vida. Y podríamos ver las maravillas del Eterno a diario. Pero ¿por qué sentimos que a veces no vemos a Elohim? ¿Por qué a veces sentimos que no vemos su mano en nuestra vida? Porque no lo repetimos. Porque no estamos repitiendo las palabras de su palabra en nuestra vida. Porque no meditamos su palabra. Porque no la estudiamos. Incluso la psicología dice que si tú a un niño le dices, eres inteligente, ese niño va a ser inteligente. Y viceversa. Si tú a un niño le dices, eres un tonto, eres un burro, no sabes, ese niño va a ir creciendo que no sabe, que no puede hacer las cosas. Y en la palabra del Eterno también encontramos que dice, y se las repetirás a tus hijos. Cuando se levanten, en el camino, cuando se acuesten. ¿Sí recordamos esa palabra?
¿Por qué? Porque la Torah es de estarla repitiendo, 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 hasta que quede grabado en nuestro corazón y podamos hacerlo, y podamos actuar de esa manera. Así que el día de hoy yo quiero compartirles esta experiencia de cómo el Eterno habló mi vida. Y que si tú te encuentras en una situación igual, parecida, empieces a quitar esas ideologías que el enemigo quiere poner en tu vida y empieces a trabajar, empieces a repetir su palabra, a repetirla. Y a medida de que tú la empieces a repetir, vas a descubrir a Elohim que está dentro de esa palabra. A medida de que tú empieces a enseñar a otros de la palabra del Eterno, de esa misma manera vas a poder encontrarte con Elohim. Y que si tú de igual forma tienes dones, tienes talentos, no los entierres, hermana, no los entierres. Empieza a trabajarlos. Sea 1, sea 2, sean 3, sean 5, sean 10 talentos. Empieza a trabajarlos y empieza a bendecir a otros con ese don, con ese talento que el Eterno te ha dado. No me quise quedar callada con esto y no quise empezar un tema sin antes mencionarles esto, ya que para mí sí es importante que pudieran comprender esta área, que si me paro frente a una cámara para charlar con ustedes y dar un consejo o dar un tema, algo que beneficie a nuestra vida espiritual, no es porque yo sea perfecta, no es porque yo tenga mucho conocimiento, sino es porque quiero seguir creciendo en la palabra del Adón. Quiero seguir creciendo como persona. Quiero seguir perfeccionándome como esposa, como madre y en todas las áreas de mi vida. Y pues, sin más que decir, hermanas, deseo que esta palabra pueda llegar a su corazón, que el Eterno, por medio de esta experiencia que les comparto, pueda también a sí mismo tratar con ustedes, pueda hablar a sus vidas. Y si esto algo les removió, de verdad, hermanas, de verdad, de corazón se los digo, no enterremos nuestros talentos. Trabajemos, enseñemos para poder continuar perfeccionándonos en él. Sin más que decir, bendiciones, que el Eterno les bendiga y shalom, shalom.